Caso número 50. Los peligros de Romanos 1, del 18 al 32. El presente caso está conformado por 15 versos. En estos se habla de asuntos delicados que deben ser interiorizados y cotejados con la revelación del Señor. Se trata de un texto de alto calibre en peligrosidad. Lo separo en 6 bloques y analizaremos uno por uno. Primer bloque. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Segmento digno de varias aclaraciones. Primeramente es necesario entender que no se trata de la ira de Dios, sino de su justicia. No es pequeña esta diferencia. Pensar que en el Creador hay iracundia lleva de forma inmediata a tergiversar su naturaleza, la cual es justicia, no ira. El versículo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay que preguntarse lo siguiente: ¿quiénes son los hombres que detienen con injusticia la verdad? ¿Quién puede, en estricto rigor hablando, retener o detener la justicia y la veracidad que hay en Dios? ¿No es más bien que la injusticia y la mentira de los seres humanos las engrandece y resalta? El mejor ejemplo es el faraón de Egipto del tiempo de Moisés, quien se endureció para que la justicia divina se mostrara con poder. Éxodo 14. El hecho es que según el Pablo Borrascoso, hubo un grupo de seres humanos a los que el Todopoderoso les manifestó su voluntad. Sin embargo, decidieron y optaron por rebelarse al Creador. La cuestión es esta: ¿a quiénes se refiere? ¿A toda la raza humana? Quizá está aludiendo a la generación antediluviana, a los gigantes de Génesis 6 o a la simiente de Caín. ¿Está hablando de los gentiles en contraposición a los judíos? La afirmación es temeraria y ambigua. Arroja abundantes interrogantes. La respuesta a este misterio se va descifrando a lo largo de toda la carta a los romanos, algo ya de por sí lamentable, pues un asunto tan delicado merece ser explicado desde el principio. Segundo bloque. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es un argumento falaz y opuesto a la revelación. Es espurio porque no es cierto que la contemplación de las cosas creadas, de lo visible y tangible, conduzcan a los humanos al conocimiento de la verdad. Mucho menos a ver una deidad equitativa, bondadosa y amorosa. Así es, la creación entera lleva la fatídica impronta del sufrimiento, la injusticia y el dolor. En otras palabras, en las circunstancias actuales en las que se encuentra la materia, sometida a mudanza y a la muerte, es imposible reconocer ya no a un creador como tal, sino a uno misericordioso, justo y clemente con sus criaturas. Tercer bloque. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Nuevamente el Pablo laberíntico repite lo que dijo en el primer bloque, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aparte de la cuestión fundamental, ¿a quiénes se refiere?, hay una pregunta cardinal: ¿cuándo lo conocieron y sobre todo de qué manera lo vieron? Según el texto lo hicieron por medio de las cosas creadas y visibles. No obstante, a él se le conoce por revelación y no por medio de la observación de las cosas tangibles. Insisto, pensar que la simple existencia de las criaturas, animadas o inanimadas, remiten a un creador, es una gran necedad. De hecho, esta práctica, al final del día, conduce no solo a la idolatría, sino a la frustración, la tristeza y la ira, pues más temprano que tarde el pecado se manifiesta de esta forma. Cuarto bloque. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles,
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora bien, la simple expresión Dios los entregó a la inmundicia es dañina y también es un dicterio contra Dios, una diatriba. Es imposible e impensable que el Creador transfiera a sus criaturas a la suciedad y a pasiones vergonzosas, ya que es amor y luz. Tampoco es cierto lo que millones de cristianos piensan, que de Dios viene lo bueno y lo malo, amparándose en determinados pasajes bíblicos cuya lectura literal sugiere semejante idea. Verbigracia, Lamentaciones 3:38, versa de esta manera: ¿de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? El Pablo aletargado dice que estos hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de seres humanos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En pocas notas dice que se entregaron a la idolatría. La pregunta es esta: ¿cómo pudieron permutar la gloria del Señor si no lo conocían? Sin embargo, el Pablo inconsecuente dice lo contrario y argumenta que por tal razón no tienen excusa, puesto que Él les manifestó su eterno poder y deidad por medio de las cosas creadas y visibles. No es cierto, sino una vil mentira y por lo tanto una contradicción más con Jesús. Quinto bloque. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De nuevo, el Pablo intrigoso dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Según él, estas llevaron a un grupo de seres humanos, entre otras cosas, a la práctica de la homosexualidad. En efecto, el bloque supone que la consecuencia directa de la idolatría es, en primer lugar, este tipo de pecado. Parafraseo al Pablo prostituido. Conociendo la gloria de Dios, la cambiaron por la de los hombres y los animales, por seres mortales. Esto los llevó a la bisexualidad y a otras pasiones despreciables. Estamos frente al pasaje central que los eclesiásticos han utilizado por siglos como un arma letal para satanizar y dañar a las personas que practican esto, pues en el texto se menciona con extrema puntualidad la homosexualidad en hombres y mujeres, como si fuera un pecado más grave que mentir, robar, codiciar o tan solo juzgar a los demás. Sexto bloque. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por tercera ocasión, el Pablo traidor dice que el Señor los entregó, esta vez a una mente reprobada, algo que deja mal parado a Dios. ¿Puede el ser bueno y bondadoso, justo y santo remitir a una criatura suya a la inmundicia? Inadmisible. Hay que entender lo que significa esta expresión, ya que por el contexto pareciera decir que solo los idólatras y los homosexuales tienen una mentalidad descalificada. Con relación a esto hay que recordar que por causa del pecado, todos tenemos una mente reprobada. Es la mente carnal y natural con la que nacimos, la que por más escandaloso que suene, es satánica. A pesar de esto, la pregunta capital sigue pendiente. ¿A quiénes se refiere el Pablo enervado? ¿A un grupo de individuos en particular
o a toda la humanidad? Este es el interrogante cardinal. El versículo asegura que dichas personas de mente reprobada están atestadas de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y un largo etcétera. ¿Quiénes son? Insisto, en una lectura superficial, supondría que se refiere a los gentiles y en especial a los homosexuales, ya que ellos son el sujeto de todo el enunciado. Lo cierto es que estas palabras muestran una radiografía de la raza humana y es la respuesta precisa de a quienes se orienta el pasaje. Como se dijo, a través de la lectura de la carta se va comprendiendo que habla de toda la humanidad. El gravísimo problema, repito, es que esto no queda definido desde el inicio. Además se recarga demasiado en la cuestión de los homosexuales. Y aunque suene reiterativo las palabras, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, son falsas y por ende peligrosas en gran manera, pues el Eterno no entrega a nadie a la porquería, sino que esta es la condición natural del ser humano por causa del pecado. Justo es Él quien nos libera de la suciedad espiritual y también nos da su mente para someter al pecado, o sea, a la mente incapacitada que todos tenemos. En conclusión, esta larga porción es delicada en todas sus aristas, particularmente tres. La primera, no deja claro desde un inicio a quiénes se refiere, dando pie a la especulación y a la descontextualización. La segunda, miente diciendo que los hombres que detienen con injusticia la verdad y la justicia de Dios lo conocían. Es falso. Y la tercera, no es cierto que la contemplación de lo visible y lo creado remita a lo invisible y menos a un creador justo y amoroso. Todo lo contrario. Es indispensable entender que a partir de la caída de Adán y Eva, la que está registrada en el libro de Génesis, todos nacimos sin el conocimiento del Redentor. Más aún, nacemos desconectados de Él. En efecto, después de ellos, todos, excepto Jesús, llegamos a este mundo bajo la potestad de Satanás. Sin embargo, es evidente que el Pablo atroz no está aludiendo a la primera pareja humana. Con todo, son los dos únicos seres humanos de los cuales se puede decir que conocían a la divinidad y cambiaron su gloria por la mentira en el huerto del Edén. Fuera de ellos, nadie más lo conocía. Podríamos pensar que el Pablo impreciso se está refiriendo al pueblo de Israel, ya que al haber recibido la Torá, conocía la voluntad y la justicia de Dios hasta cierto punto. No, imposible sostener semejante tesis. Es evidente que el pasaje no se orienta a este. Lo reitero, tal es el estado de toda la raza humana. El hecho de que en los 3 primeros capítulos de la carta a los romanos el Pablo inexacto haya escindido a la humanidad en 2 grupos o conjuntos es lamentable y sobre todo riesgoso. Pero el problema no es este, sino que habla de forma incorrecta de los gentiles, diciendo que conocían al Señor y que se rebelaron. Sin embargo, lo más detestable es que se presenta a la homosexualidad como un pecado gravísimo que conduce a toda clase de inmundicias, reduciéndolas a los pecados de carácter sexual, en particular al homosexualismo. Y tengo que reconocerlo. Si hay alguien que cultiva la homofobia en la Biblia, es el Pablo abominable, en particular en este siniestro pasaje. Debido a eso, millones de personas han sido rechazadas, perseguidas y asesinadas por siglos, cual si fueran la escoria del mundo, el desecho de este. Y a todo esto, ¿qué dijo Jesús del tema? Otra vez, nada. Es cierto que la ley prescribe la pena de muerte para los que practican la homosexualidad. Levítico 18:22, Deuteronomio 23:17 lo aseguran. No obstante, es doblemente cierto que gracias a la obra del Mesías en la cruz, la Iglesia ya no está bajo la ley ni sometida a la condenación y las maldiciones que dictamina y prescribe. El asunto es que el Pablo culpable nunca se deslindó de esta. Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no se arrepiente, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son de hechura divina. El Hijo unigénito es el Mesías, Dios humanizado. No vino a condenar a nadie, sino a redimir y a salvar a los que ya estábamos bajo condenación por causa de la ley y en esclavitud por causa del pecado. Así es, vino a rescatar a los perdidos y extraviados, no solo en la homosexualidad, sino en el pecado mismo, es decir, en la tristeza, la ira, la soberbia, orgullo, codicia, miedo, envidia, angustia y en otras adicciones de corte espiritual, como la victimización, la presunción y la queja. Si bien es cierto, y no debemos olvidarlo, hay una simiente humana que hasta el final amará más las tinieblas que la luz. Me refiero a la de Caín. Te he presentado un caso del libro de los dos Pablos. Si estás interesado o interesada en conocer más este libro, puedes comunicarte conmigo al correo del canal polvoymiseria@gmail.com. Dios te bendiga y hasta la próxima.